Rin y Mosela, y que tenían por jefe al padre Bolmark y al conde Emicón. Esos dos jefes se quedaron admirados de que se fuera a hacer guerra a los musulmanes que tenían bajo su ley la tumba de Jesucristo, mientras se dejaba en paz a un pueblo que había crucificado a su Dios. Para inflamar las pasiones tuvieron el buen cuidado de hacer hablar al cielo y de apoyar su opinión mediante visiones. El pueblo judío eran por objeto de horror y de odio, muy propenso a perseguirlo. Emicón y Bolmar dijeron la señal y el ejemplo. A su voz de mando, multitud furiosa se esparció por las ciudades vecinas del Rin y de Mosela. Mataron sin piedad a todos los judíos que encontraron a su paso. En su desesperación, un gran número de esas víctimas prefirió suicidarse antes de recibir la muerte de manos de sus enemigos. Muchos se encerraron en sus casas y murieron en medio de las llamas que ellos mismos habían encendido. Algunos amarraron grandes piedras a sus vestidos y se precipitaron con sus haberes al río Rin y al Mosela. Las madres sofocaron a sus hijos contra su pecho, diciendo que preferían enviarlos al seno de Abraham antes que entregarlos al furor de los cristianos. ¿Los cristianos cuáles? Los cristianos católicos de aquel tiempo antiguo, incitados por los monjes católicos para matar a los judíos. Yo quiero decir a todo el que me esté escuchando, óigalo esto: cuando Dios dice que tú, como cristiano, como hijo de pacto, si te pones a pecar va a ser juicio contra ti, mire, levanta a quien se sea en contra de ti. Aquí no estamos autojustificando a nadie, aquí estamos exaltando la palabra de Jehová. Si Jehová le dijo al pueblo de Israel que a todas partes del mundo y detrás de ellos les iba a mandar espada, porque hermano, usted tiene que entender como cristiano, como hijo de pacto, que Dios hizo hombres y mujeres para usos viles y hombres y mujeres para usos honrosos. Y es por eso que usted tiene que entenderlo, amados hermanos. Si levantó a Faraón para glorificar su nombre entre medio de los egipcios y entre medio, cuídese usted si anda en pecado. Porque el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice: conoce Dios los que son suyos, teniendo este sello, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque hay vasos para usos viles y vasos para usos honrosos. Así que usted tenga cuidado. Esto no es para que usted se enoje ni se aire, esto es para que usted pida perdón, como el Papa Juan 23 en 1966, porque se dio cuenta que habían arremetido violento al pueblo de Israel. Voy a leer la carta a Juan 23 antes de su muerte. Perdón a Dios por haber matado miles y millones de judíos en la historia de la Iglesia Católica en Europa. Esto que le estamos hablando es para el temor de Dios y respete los derechos humanos de los hombres que son inalienables. Si él quiere vivir la gana, pues da la gana. Con los pies para arriba y la cabeza para abajo, déjelo. Si quiere ser un alcohólico, un borracho, un marihuanero, déjelo. Si es un contrabandista de droga, pues para eso están las leyes, para meter presos a esos bandidos. Pero nadie tiene de decirle nada a nadie. Nosotros le predicamos a usted para que arregle su vida, para que se cambie delante de Dios y se convierta en una antorcha de luz y alumbre con la palabra de Jehová las vidas que están en tinieblas. Esto es lo que estamos hablando. No me malentienda, don't get me wrong, como dicen en Dios. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero hay que hablarle a la gente que nosotros estamos dando cuenta de las pocas vergüenzas que están haciendo en el nombre de Dios. La gente dice: ¿quién convertir ese Dios de ustedes si ustedes son los primeros bandidos? Le dicen a uno. Pero no, amigo. No necesitamos nada de usted, lo que queremos verlo a usted es su hogar transformado, su vida transformada, lleno del poder de Dios, que se convierte en un hombre de bendición, de paz, a donde esté ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén, eso es elemental. Mire, cuando uno se degenera, hermano, date cuenta y caso que mañana te está usando Satanás para hacer más maldad de la que estás haciendo. Para hacerle corto el asunto acá a usted, le voy a leer un pasaje que escribió uno de los judíos en Europa en 1653. Este se llamaba el judío de Bohemia, Hannover, que se salvó huyendo para Ámsterdam, Holanda. Publicó en 1653 en Venecia un relato en hebreo informando al mundo cómo morían los judíos en Polonia en manos de los cosacos y ucranios. Les arrancaban la piel y la carne se la tiraban a los perros. Les cortaban las manos y los pies, dejando los cuerpos así mutilados para que muriesen lentamente. A los niños los rasgaban por las piernas, asaban a los bebés y obligaban a las madres a comer la carne de sus... Léase Deuteronomio 28, que esto está escrito ahí también.
abrían el vientre de las mujeres grávidas. La palabra grávidas es una palabra portuguesa que significa embarazadas. Abrían el vientre de las mujeres grávidas o embarazadas y con el feto que les arrancaban golpeaban el rostro de sus víctimas. A muchas de ellas les ponían gatos vivos en los vientres abiertos y luego les cosían el cuerpo con el gato adentro. Después de cortarle los brazos a las mujeres para que no pudiesen arrancarse el animal ni dar fin a su existencia. Mire la maldad, hermano. No fue fácil creer en lo que escribió Hanover, lo mismo que ha sido muy difícil creer en Auschwitz, en Birkenau, en Auschwitz, en pleno siglo XX, cuando Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pues el martirio del pueblo judío estaba muy lejos de llegar a su fin. Bendito sea Dios. Ahora le voy a leer lo que dejó el Papa Juan XXIII. El 7 de septiembre de 1966, los medios informativos del Vaticano confirmaron la existencia y la autenticidad de una oración compuesta por Juan XXIII. Pocos días antes de su muerte, en ella el Papa pide a Dios perdón por todos los sufrimientos que la Iglesia Católica hizo padecer a los judíos. La existencia de esa oración, que según las intenciones del autor de la misma debería ser recitada en todas las iglesias, fue recientemente anunciada durante una conferencia en Chicago por el Monseñor John Squin. Bendito sea Dios. Aquí en Nueva York, esto es loco aquí, bendito sea Dios. Poderoso es Cristo, amén. Juan, pocos días antes de su muerte, en ella el Papa pide a Dios perdón por todos los sufrimientos que la Iglesia Católica hizo padecer a los judíos. Miren, ahí está lo que le estoy hablando. El mismo Papa Juan XXIII aceptó y pidió perdón a Dios por la muerte de tantos judíos que ellos incitaron al pueblo europeo para destruirlo. Hizo padecer a los judíos. La existencia de esa oración, que según las intenciones del autor de la misma debería ser recitada en todas las iglesias, fue anunciada durante una conferencia en Chicago por el Monseñor John Squin, uno de los peritos del concilio. He aquí el texto de esa oración de Juan 23 que ahora se ha publicado. Estamos hoy que a lo largo de muchos y muchos siglos, 23, nuestros ojos estuvieron tan ciegos que no fuimos capaces de ver siquiera la belleza de tu pueblo elegido, ni de reconocer en el rostro las facciones de nuestros hermanos privilegiados. Comprendemos que el fin está marcante, dice el Papa Juan XXIII. Durante todos estos siglos ha estado caído, ensangrentado y llorando por causa de nuestra falta. Nos olvidamos de tu amor, perdición que injustamente le atribuimos a su nombre judío. Mire la maldición. Mire. O sea que, hermano, los papas de Roma estaban como los mismos que dieron a Cristo, que dijo Cristo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Por eso te digo, cuando tú te cegas, tú puedes estar aún mismo dentro de una iglesia tratando y maltratando a tus hermanos y de Satanás dentro de la misma iglesia evangélica. Si no eres un hombre de oración, un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, el pecado te alcanza a donde estés. Amén. Le atribuimos a su nombre judío, perdónanos, crucificado en ellos, porque no sabíamos lo que hacíamos. Mire, hermano, usted tiene una idea entonces, ¿verdad? De cuán importante es tener los ojos abiertos. Porque si no abrimos los ojos, amado hermano, si no abrimos los ojos, entonces nos cegan para que no veamos la verdad y el amor y la bondad de Dios. Le voy a leer para terminar este corto estudio, que todavía faltan 2 o 3 más, porque vamos a hablarle directamente a la iglesia de Cristo, cuál es el peligro y cómo va a ser ejecutado el juicio de la iglesia de Cristo, especialmente en estos tiempos contemporáneos que estamos esperando a Cristo. Todo aquel cristiano que se quede aquí abajo después de que Cristo levante su iglesia, que ya muchos cristianos no creen en que Cristo va a venir a buscar su iglesia también. Esto se está dañando, pero Dios no miente.
Un rastro de sangre, le llama el hermano Abraham Almeida. Resumiendo todo lo que hemos hablado hasta aquí, ahora vamos a dar una breve cronología de las persecuciones de las cuales pasó el pueblo judío. Póngale ojo, desde el segundo siglo de nuestra era hasta nuestro 115 de nuestra era, expulsión de los judíos de la isla de Chipre. 640, 721, 79 de nuestra era, los judíos del imperio bizantino son obligados a convertirse al cristianismo. Mire, obligados a convertirse. Y no es cañona para ser cristiano. Es el Espíritu Santo. Si no te toca el Espíritu Santo, a saber dónde vas a ir a dar, amigo. Si no abres la puerta cuando oyes el mensaje llamando, a saber a dónde vas a ir a dar, pero no es a la brava cañona que te vas a convertir a Cristo. Voluntariamente, porque Cristo vino voluntario a morir por mí en la cruz del Calvario. Amén. 1096 los cruzados alemanes exterminan comunidades judías. 1099 la cruz de Jerusalén es víctima de matanza por parte de los cruzados. 1146 a 1391 los judíos españoles son obligados a convertirse al cristianismo. Mire otra vez. 1290 expulsión de los judíos de Inglaterra. 1306 expulsión de los judíos de Francia. 1355 matanza de 12,000 judíos a manos del populacho en Toledo, España. Miren. 1349 al 60 los judíos son expulsados de Hungría. 1400 aniquilada judía de Tolosa, Francia. Los judíos son expulsados de Austria. 1421. 1492 de 108,000 judíos de España. Mire, usted sabe que Rodrigo de Triana, el que gritó tierra a tierra, era judío también, huyendo de la corona de España si no se convertía al cristianismo. Y si se convertía eran considerados cristianos o judíos marranos, porque sabían que no dejaban su religión judaica. Hermano, eso es increíble lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Cuando uno se convierte en irracional, cualquier cosa mala hace creyendo que le hace bien a Dios, hermano. So, tenga cuidado cómo usted vive este cristianismo. Esto tiene que ser en amor, en paz. Ya se lo digo una vez más, aún con los hijos de nosotros no podemos forzarlos al cristianismo. Cuando tengan su edad madura, si quieren vivir su vida con los pies para abajo, con los pies para arriba y la cabeza para abajo, ese es problema. Pero les avisamos que eso se va a cumplir, bendito sea Dios. Los judíos son expulsados de Lituania, 1495. 1497 los judíos de Sicilia y Cerdeña. 1502 todos los judíos de Rodas son obligados a cometer catolicismo o son expulsados o ahumados. 1516 matanza de millares de judíos en Lisboa, Portugal. 1541 los judíos son expulsados del reino de Nápoles. 1648 al 56 200,000 judíos son asesinados en las masacradas por Chile en Polonia. 1720 1747 los judíos son expulsados de Rusia. 1838 la comunidad judía de Meshe, Persia, es obligada a convertirse al Islam. 1882 al 90, 750,000 judíos que viven en Rusia son obligados a irse en una zona de residencia limitada a los famosos guetos. Ese es el nombre de los negros raperos y todo el mundo aquí en los Estados Unidos a favor de los negros o en contra. Y esa palabra gueto viene de los mismos judíos que los metieron en Rusia en ciudades especiales para ellos. Segregación racial. 1891 los judíos son expulsados de Moscú y de San Petersburgo. 178-21 pogroms anti los municipios de Rusia. 1939 a 1945 6 millones de judíos son asesinados por los nazis alemanes y sus cómplices. La comunidad judía de Bagdad es atacada por el populacho turbulento. 180 judíos pierden la vida. 1948 hasta hoy, persecución contra las comunidades judías en los países árabes y expulsiones en masa. Amén, muy elemental, hermano. El pecado es que le ha causado esto a los judíos. No es antisemitismo ni cosa que se parezca, es el pecado. Porque Jehová se los dijo a ellos. Mire, el profeta Elías criado solo porque todos los judíos en el tiempo del profeta Elías se pusieron a adorar a Baal, al mismo Satanás. Y por eso es que hablarle la palabra, hermano, si usted está pecando como cristiano, si Dios no perdonó, como dijo el apóstol Pablo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la